En este vídeo vamos a estudiar los máximos y mínimos relativos de una función o locales utilizando el criterio de la primera derivada. En primer lugar, llamamos punto crítico de una función a un punto donde la primera derivada vale 0. X igual a es un punto crítico de f de x, es lo mismo que decir, equivale a decir, que la primera derivada calculada en a es igual a 0. Bien, los puntos críticos pueden ser máximos, mínimos, relativos o ninguna de las dos cosas. Vamos a ver cuándo ocurre cada situación. Los puntos críticos pueden ser máximos relativos, mínimos relativos o otra cosa que se llama puntos de inflexión con tangente horizontal. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para que sea un mínimo o un máximo relativo? Primero, máximos relativos. En los máximos relativos, la derivada primera en a es igual a 0 y pasa de positiva a la izquierda de a negativa. Cambia de signo de positiva a negativa en x igual a. En los mínimos relativos o locales, la derivada primera vale 0 y pasa de negativa a positiva. Y finalmente, en los puntos de inflexión con tangente horizontal, vamos a tener que la derivada primera vale 0 y no cambia de signo. Tiene el mismo signo a izquierda y a derecha. Vamos a ver tres ejemplos muy rápidos y lo vais a entender enseguida. Primero, suponed que f de x es x al cuadrado. Lo primero que hago es hallar la derivada primera. Hallo f' de x, que sería 2x, la derivada de x cuadrado. En segundo lugar, lo que voy a hacer es resuelvo la ecuación f' de x igual a 0. Esto me va a dar 2x igual a 0, de donde x es igual a 0. Ahí es donde tengo mi punto crítico. Ahora, en tercer lugar, represento una recta real donde aquí voy a poner x, aquí voy a poner la derivada primera y debajo lo que hace la función. Voy a marcar el punto donde se anulaba la derivada primera, la solución que me ha salido aquí, x igual a 0, y si hubiera algún punto que no perteneciera al dominio, también lo marcaría. Ya sé que en 0 la primera derivada vale 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es coger un punto que esté a la izquierda,
por ejemplo el menos 1, y un punto que esté a la derecha, por ejemplo el 1. En x igual a menos 1, la primera derivada, f' calculada en menos 1, sería igual a 2 por menos 1. Sustituyo la x por menos 1. Esto me da menos 2, lo que es negativo. Eso indica que la función decrece. En x igual a 1, la primera derivada, f' en 1, es 2 por 1. Sustituyo la x por 1. Y eso es 2, lo que es positivo. Eso indica que la función crece. Como veis, la función ha pasado, o la derivada primera de la función, ha pasado de negativa a positiva. Eso indica, y la primera derivada en 0 vale 0. Eso indica que tengo un mínimo relativo en x igual a 0. En x igual a 0 hay un mínimo relativo. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que f de x es menos x cuadrado. Voy a hacer los mismos pasos. Primero, hallo la derivada primera. La derivada primera sería la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. Segundo, resuelvo la ecuación, que resulta de igualar la derivada primera a 0. Esto da menos 2x igual a 0, de donde x igual a 0 es un punto crítico. Y ahora, en tercer lugar, hago mi tabla de signos. Voy a marcar aquí en la recta real el 0. Si hubiera algún punto que no perteneciera al dominio, también lo marcaría, pero no hay que hacerlo. El dominio de la función, al ser un polinomio, igual que en el caso anterior, el dominio de la función es todo R. Conviene hallarlo antes si no es un polinomio. Si es una función cuyo dominio no sea todo R, hay que hallar el dominio, ¿de acuerdo? Bien, tengo aquí la derivada primera y tengo aquí lo que hace la función. Aquí sé que la derivada primera vale 0. Entonces voy a coger un punto a la izquierda de 0 y un punto a la derecha de 0. En x igual a menos 1, la derivada primera sería menos 2 por menos 1. Da 2, lo que es positivo. Por tanto, la función crece. En x igual a 1, la derivada primera, vamos a hacerlo con el otro color, la derivada primera será menos 2 por 1 menos 2, lo que es negativo. Por tanto, la función decrece. La primera derivada ha pasado de positiva a negativa. Conclusión, lo que tenemos, y en 0 vale 0. Por tanto, lo que tenemos es un máximo relativo. Eso también lo podemos ver por lo que hace la función. Crecer para luego decrecer tiene forma de montaña, ¿de acuerdo? Ahí hay un máximo relativo. Así que la conclusión ya es que en x igual a 0 hay un máximo relativo. El otro caso que tenemos sería, por ejemplo, f de x igual a x al cubo. F de x igual a x al cubo, tendríamos, primero, hallo f' de x, que va a ser 3x al cuadrado. En segundo lugar, resuelvo la ecuación f' de x igual a 0. Tendría 3x cuadrado igual a 0.
de donde dividiendo entre 3, x cuadrado igual a 0 y haciendo la raíz cuadrada x igual a 0. Tercer lugar, hago mi tabla de signos. Marco la x y aquí marco el 0. Tengo la primera derivada y lo que hace la función. Voy a coger un punto a la izquierda, por ejemplo el -1, y un punto a la derecha, por ejemplo el 1. La primera derivada calculada en -1 sería igual a 3 por -1 al cuadrado, o sea, 3 por 1 lo que da 3 y es positivo. La función crece. La primera derivada calculada en 1 es 3 por 1 al cuadrado. 3 por 1 lo que también da 3 y es positivo. Con lo cual la función también crece. Como veis, la primera derivada no ha cambiado de signo, ¿de acuerdo? Entonces, si la primera derivada no cambia de signo, en 0 vale 0, pero no cambia de signo, tenemos un punto de inflexión con tangente horizontal. Así que en x igual a 0 no hay ni máximo ni mínimo. En x igual a 0 hay un punto de inflexión con tangente horizontal. Los puntos de inflexión los vamos a ver detenidamente en un vídeo posterior a este. Ya entenderemos lo que son, pero ahora mismo basta con saber que en ese caso, cuando la derivada primera vale 0, pero no cambia de signo a un lado y a otro de ese valor de x, lo que tenemos es un punto de inflexión con tangente horizontal. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que los puntos donde se anula la derivada primera se llaman puntos críticos de la función. Y hay tres tipos de puntos críticos: máximos relativos o locales, también se le puede llamar, o locales, mínimos relativos o locales, y puntos de inflexión con tangente horizontal. En los máximos relativos, la primera derivada en el punto vale 0 y pasa de positiva a negativa. A la izquierda del punto es positiva, a la derecha del punto negativa. En los mínimos relativos, la primera derivada vale 0, pero ahora en el punto pasa de negativa a positiva. Justo a la izquierda del punto es negativa, justo a la derecha es positiva. Y en los puntos de inflexión con tangente horizontal, la derivada primera vale 0, pero no cambia de signo. Tiene el mismo signo, la derivada primera, a la izquierda del punto y a la derecha del punto.